Saludos, buenas noches. Saben, hoy estaba viendo un video de Kaiser Report, no sé si lo conocen, es de economía generalmente del canal Russia Today, y me pareció escuchar, yo no estoy muy de acuerdo con varias ideas de Kaiser Report, debo de decirlo. Las criptomonedas se me hace una idea, no se me hace bastante inteligente, menos con las condiciones que estamos viendo en la economía en estos tiempos, debido al mal dicho debido al mal bicho, aunque es impropio decir bicho porque un virus es una cadena de ARN, ácido ribonucleico. Entonces, disculpen si me equivoqué o si lo definí como tal. Vamos a llamarle el COP. ¿Qué les parece? Debido a los efectos del COP, pues la economía no es lo que era. Y ahora veo un encabezado de cierto periódico que dice cuarentena por coronavirus. Generación confinada. Generación confinada. Y me indican que este grupo se enfrentará a un futuro muchísimo más duro que el resto de la población. Y a decir después de la misma situación que estamos viendo actualmente, económicamente hablando, todo va a ser más pesado, lamentablemente. ¿Quisiera que fueran mejores noticias? Sí, sí lo quisiera. Quisiera también que los videos tuvieran más views, también lo quisiera. Sin embargo, uno es más urgente que otro, que duda cabe. Lo que estaba escuchando en Kaiser Report no era necesariamente de las criptomonedas, monedas ocultas. Sin embargo, un problema que sí se ha radicalizado en las últimas décadas y puede que haya crecido mucho, que es el blanqueo de capitales, lavado de dinero, el lavado de dinero de libro. ¿Por qué lo menciono? Porque hay varias empresas en el mundo que en lugar de, antes de esta pandemia, en lugar de generar ingresos, perdían dinero. Y eso parecía no importarles, y sin embargo tenían inversores. Entonces surgió la pregunta, ¿cómo es posible que estén invirtiendo en un negocio que no genera ganancias? Pues resulta que se usan, o mejor dicho, varias organizaciones criminales alrededor del mundo, usan restaurantes, clubs, casinos, etcétera, lo que ustedes se les venga a la mente, como una fachada de hacer ver los ingresos legales. Sin embargo, la actividad original de estas organizaciones no lo es tal. De varias empresas aquí en México se ha dicho, obviamente yo no lo puedo confirmar, son solo rumores, que tienen estrechos vínculos, por no decir que han sido fundadas por grupos criminales, y que incluso sus precios son más baratos que la competencia, más bajos en el mercado. Si no genera ingresos, obviamente genera pérdidas. Entonces, hay como que me hace un tipo de match, algún tipo de conexión. Y sin embargo, si esto se ve a nivel mundial, entonces quiere decir que todo el mundo tiene el mismo problema. Hace unos meses recuerdo haber visto Mundo Desconocido y resulta que tenía razón. China había puesto en funcionamiento un programa de inteligencia artificial para determinar la corrupción que había en el país asiático. Y resulta que la tuvieron que apagar de tantas personas que estaban vinculadas a la corrupción. La corrupción no es endémica de solamente algún pueblo del mundo, al parecer, lamentablemente. O afortunadamente, no sé cómo muchos verán este tipo de cuestiones. Quiero comentar algo. El capitalismo no se enfoca solamente en generar este tipo de cuestiones. El capitalismo real se basa en generar riqueza de libre mercado. Y sin embargo, hay una escuela como es la escuela austríaca que no necesariamente es como el libre mercado, y pueden verlo en Visual Politic o Academia Play, se los recomiendo. No está basado
en el libre mercado al 100%, pero genera ganancias. Y estas empresas son totalmente paradójicas. No generas ganancia, entonces, ¿qué estás generando para el mundo? ¿Qué hay detrás? Ese es el medio del asunto. Ahora, esta pandemia va a venir a resetear el sistema. Me parece una palabra apropiada, viendo todo lo que está pasando, porque cuando llegó, los sistemas, no solo en México, sino en todo el mundo, estaban viéndose truncados por ciertas cuestiones logísticas, económicas, de lo que ustedes quieran y manden. Entonces, nuestro huésped, bueno, no huésped, disculpen, no, el señor Cobb vino a quitar todas esas máscaras y todas esas fachadas y nos dio una realidad más cruda de las cosas, muchísimo más cruda. Sus efectos no son solo sanitarios, y los iremos viendo y los veremos incluso, porque viene una vida después de todas estas cuestiones. ¿Que esperemos mejore? Sí. Ahora, lo único que hay que preguntarnos en la materia económica, bueno, en muchas materias, pero en la situación económica es cómo se va a organizar, cómo se va a levantar todo esto. Cómo se van a levantar las empresas, cómo se va a levantar el mercado, cómo nos vamos a mantener, el campo, las importaciones, las exportaciones, el Producto Interno Bruto. ¿Cómo? No tenemos al mejor dirigente aquí en México, seamos honestos. Y en muchos otros países, parece que el populismo está de moda. Parece que está. Y es que tendemos a confundir capitalismo con criminales. No siempre es así. No siempre es así. No podemos echar a todos en un mismo costal. Hay que ver los matices. Claro que en el socialismo y en el comunismo los únicos matices son el número de víctimas. Recuerdo que cuando Corea del Norte, ya en los 90 me parece, cuando se cayó la Unión Soviética, Corea del Norte pues no pudo hacer más comercio con ellos, más trueque, y hubo 3 millones de víctimas en Corea del Norte. Murieron de hambre. 3 millones. 3 millones. Entonces, vaya, me parece que es un sexto. 3 por 6, sí, es casi un sexto de la cantidad que Hitler mató en la Segunda Guerra Mundial. Un sexto. Y un octavo de los que mató Stalin en la Rusia en la Rusia comunista, disculpen. Pero bueno, estamos en otro ámbito, solamente lo doy como un dato, ¿sí? Para quien se le ocurra que el comunismo nos va a sacar, no señores, no necesitamos ya el comunismo, lo siento, a nadie le beneficia, ni siquiera a los mismos comunistas. Que no lo quieran ver es otra cosa. Porque es curioso, pero de todos los que defienden el comunismo, ninguno se va a vivir a Cuba o a Venezuela. Quién sabe por qué será, ¿verdad? Seguimos. Entonces, ¿cómo se va a organizar la economía después del señor Cobb? No sabemos, ni idea. Ni idea, pero de que va a resetear muchas cosas, sí. Y ahora están apareciendo esos cabos sueltos. Pudieron haber permanecido desaparecidos. ¿Cuándo fue la otra crisis? ¿En el 2008? 12 años, tal vez 20. Tal vez 20. Y ahora están resurgiendo. Entonces, ¿cómo se va a organizar la economía después? No lo sé. Más con esta generación de copos de nieve. La última vez que yo trabajé en una empresa, terminé de trabajar en enero del 2020, concretamente el 17. 17, si la memoria no me falla. El 17. Sin embargo, hay mucha gente, y lo digo abiertamente, con todo respeto, hay mucha gente que ya tiene 30, 40 años, mucho mayores que yo, con más experiencia que yo, no todos, porque hay gente muy capaz, muy competente, muy razonablemente, disculpen, más capaces que
muchas personas en muchos puestos que ni deberían de estar ahí. Lo digo honestamente porque ahora hay una infantilización y si pueden vayan a ver el canal de Fabián Cebarrio, un amigo español que vive en Chipre, y habla de esto, la infantilización de Occidente. Como les digo, son como copos de nieve. Si tú haces un chiste, se ofenden. Si tú dices algo que que no va de acuerdo a su letanía y forma de pensar, pues se ofenden y te apartan. Crean una barrera que evitan ese vínculo. Aunque lo que hagan sea reprobable o ni siquiera les esté beneficiando. Si tú haces un comentario así, o si lo haces en alguna junta de trabajo, te van a poner el dedo. Espero que no todas las empresas funcionen así. No todas las empresas funcionan así, yo lo sé. Pero es la otra cara de la moneda. Es la otra cara de la moneda. Tú trabajas, te desarrollas, tratas de moverte, pero resulta que, pues, no puedes. Hay muchos intereses en juego y tú no estás dentro de esos intereses. No es nada personal, son negocios. O tal vez sí, pero lo mezclan con los negocios. ¿A quién importa? Muchas empresas trabajan así y ese es uno de los principales problemas aquí, en este país. Esa falta de coerción entre lo que tengo que hacer y lo que hago. Porque hay mucha gente en lugares gerenciales que ni siquiera hacen su trabajo bien. O le ponen el dedo a aquellos que tienen otras ideas. O que vienen con otra mentalidad. Que, no sé, tienen algún tipo de popularidad. Hasta cierto punto. Y les ponen el dedo. Les ponen el pie. No hay forma de progresar así. Hay que cambiarnos el chip, ¿eh? En el país estamos todos. Entonces, sí hay que revisar ciertas cuestiones, porque si esto viene a resetear el sistema, tendremos que trabajar todos juntos como sea. Y la infantilización no va a ser una opción. Créanme. La tolerancia, la fraternidad, la libertad son palabras muy bonitas, pero necesitamos resultados contundentes. No tenemos tiempo de estar jugando más. De toda la historia, esta es la parte de la historia en la que se ha trabajado menos. Ya tenemos todo, tenemos procesadores, o casi todo tenemos procesadores, tenemos agua en tuberías, tenemos luz eléctrica, o sea, en sí se podría decir que lo tenemos todo. El acceso es el problema. Entonces, hay que crear mayores oportunidades para que toda la gente tenga acceso a estos recursos, pero la gente también se tiene que esforzar en ello. Y no podemos culpar solamente al gobierno porque una empresa funcione de tal forma o porque sus empleados sean así. No, a esa ya es una cuestión meramente personal. No podemos cambiar a las demás personas, porque no es así, no podemos. Tenemos que aprender a trabajar con ellas, a convivir con ellas. Lo que sí tenemos el ser humano, y lo digo desde aquí hasta China, Japón, Taipei, lo que sí tenemos es sentido común y tenemos un libre albedrío. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que abrir los ojos ya porque esto ya está aquí, las crisis ya están aquí. Y sin embargo la crisis es un lapsus en el que podemos salir disparados hacia adelante o caernos estrepitosamente. Yo espero que seamos la primera opción o que hagamos la primera. ¿Ok? Bueno, pues nada. Que tengan muy buen día, muy buena noche. Descansen o mucho éxito en su día de trabajo. Hasta luego.